Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro, El 12º Planeta, escrito por Zecharia Sitchin, ya fallecido en el 2010, falleció. Y estamos hablando en esta parte de lo que se llama el panteón de los dioses sumerios. Dioses, siempre lo colocan entre comillas, dioses. Ahora vamos a hablar, primero hablamos de Anu, después de Enlil, ahora vamos a hablar de Enki. El tercer gran dios de Sumer fue otro hijo de Anu, tenía dos nombres, Ea y Enki. Al igual que su hermano Enlil, Ea era también un dios del cielo y de la tierra, una deidad de origen celeste que había bajado a la tierra, un habitante de Nibiru que nació allá, se crió allá y viajó hacia acá. Por eso se le llama una deidad del cielo y de la tierra. El cielo es Nibiru. Su llegada a la tierra está relacionada en los textos sumerios con una época en la que las aguas del Golfo Pérsico, ahí en lo que hoy es Irak, aquí está el Golfo Pérsico, en lo que hoy es Irak, el Golfo Pérsico aquí. En esta región fue que se instalaron ellos, llamada la región del Edén, el Edén en la Biblia, toda esta región aquí. Enki llegó aquí, entonces ellos amerizan con las naves aquí y comienzan a construir ciudades por acá. El primero que construyó la ciudad por acá, fue Eridu, fue Enki, por acá, en el sur de la desembocadura del río Éufrates y Tigres, en lo que hoy es Irak. Ahí se desenvolvió esa llamada civilización sumeria. Por eso está diciendo aquí que en esa época en que él llegó, miles de años atrás, las aguas del Golfo Pérsico entraban en tierra firme mucho más allá de lo que vemos hoy. O sea, las aguas se han retirado hacia abajo, hacia el mar, convirtiendo en pantanosa la parte sur del país. Ea, el nombre significa literalmente casa agua, que era maestro en ingeniería, planificó y supervisó la construcción de canales de diques en los ríos, así como el drenaje de los pantanos. Le encantaba salir a navegar por estos cursos de agua y, de modo especial, por los pantanos. Como su nombre indica, las aguas eran su hogar. Construyó su gran casa en la ciudad que fundó al filo de las tierras pantanosas, una ciudad llamada Aaki, lugar de los peces agua, aunque también conocida como Eridu, lugar en la lejanía. Ea era señor de las aguas saladas, los mares y los océanos. Los textos sumerios hablan repetidamente de una época muy antigua en la que los tres grandes dioses se repartieron los reinos entre ellos. Los tres grandes dioses se repartieron los reinos entre ellos. Dividieron el territorio en tres grandes reinos, se los repartieron, tres grandes regiones. Los mares se los dieron a Enki, el príncipe de la tierra, dándole así el gobierno del Apsu, lo profundo. Pero en el libro perdido de Enki ya vimos que el Apsu es simplemente África, donde residía Enki. Todo el territorio de África se le entregó a Enki, desde Egipto hasta Suráfrica, lo que llamamos hoy Suráfrica y Egipto. Y la otra región era la región ahí de la Mesopotamia, se le entregó a Enlil.
Entonces a eso se refiere lo profundo, la parte de abajo del planeta, África. Él era la región de Enki y construyó una casa ahí en el centro sur de África donde había muchas aguas, muchos grandes ríos, que ya no es como antes. Ya muchos lagos y ríos se secaron después de miles de años. Entonces, como señor de los mares, Ea construyó, no significa que Ea era dueño de todos los mares del planeta, no tiene nada que ver con eso, era simplemente que como ya se dijo, le encantaba, desde que vivía en Nibiru, le atraía el agua, el estudiar las aguas, la riqueza de las aguas, lo que había en las aguas. Como hay gente que se apasiona por los árboles, estudiar los árboles en zoología, otros en zoología, otros en botánica. Entonces la afición de él era las aguas, pero no era que era el rey de todas las aguas del planeta, de todos los océanos, no tiene nada que ver con eso. O sea, sáquense de la cabeza esa idea del tal Poseidón que vivía en el mar y tenía un tridente y era dueño de todos los mares. Eso no es lo que está queriendo decir. Hay que limpiarse un poco la mente para entender. Un hombre que le gustaba, le atraía el agua, particularmente para estudiarla, porque era un científico. Ella era un científico, no solamente ingeniero, era un científico en todo el sentido de la palabra. Era una mente privilegiada que uno no se concibe la capacidad de inteligencia de ese hombre. Ea. Entonces cuando se habla aquí de Señor de los mares hay que entender eso así, ¿no? Como Señor de los mares, Ea construyó barcos que navegaban hasta tierras lejanas y en especial a lugares desde donde se traían metales preciosos y piedras semipreciosas. Los sellos cilíndricos sumerios más antiguos representan a Ea como un dios rodeado de ríos fluentes en los que a veces se veían peces. Los sellos relacionaban a Ea, como se puede ver aquí, con la luna, indicada por su creciente. La luna siempre le llamó la atención a Ea, porque era un astrónomo también. Estudió mucho las constelaciones, le puso nombre a las constelaciones, inventó el zodíaco y esas cosas. Entonces era un astrónomo profundo, astronomía al máximo. Y le atraían esas cosas también. Un tiempo fue a la luna con uno de sus hijos, con Marduk, y estuvo un tiempo allá estudiando las constelaciones. Él dijo, en el libro perdido de Enki, él dijo que desde la luna se veía mejor el firmamento y era más fácil estudiar el universo como él lo estudió. O el universo no, sino nuestro sistema solar y algunas constelaciones. Los sellos cilíndricos sumerios más antiguos representan a Ea como un dios rodeado de ríos fluentes en los que a veces se veían peces. Los sellos relacionaban a Ea, como se puede ver aquí, con la luna, indicada por su creciente, una forma de la luna llena, luna creciente. Una relación quizás basada en el hecho de que la luna provoca las mareas. No hay duda en lo referente a una imagen astral de que a Ea se le dio el epíteto de Ninihiku, señor brillo ojo. Una característica física de los Anunnakis es que le brillan los ojos, más que a los terrestres. Y muchas veces cuando un Anunnaki tenía relación, como vimos en el libro de Enki, con una terrestre, con una mujer terrestre y nacía un hijo, la gente lo descubría que ese no era hijo de terrestre, era hijo de esos señores, porque la piel era más blanca, un blanco diferente, el cabello blanquísimo y el brillo en los ojos, le brillaban los ojos, vienen de otro planeta. Entonces son características físicas de los Anunnaki, le brillaban los ojos, diferente a nosotros los terrestres. Por eso en muchas imágenes aparece esa parte blanca del ojo como exagerada, como está aquí, que a ellos le brillaban los ojos y los terrestres los veían. Hay como un brillo en los ojos. Son imágenes
un poco como un tipo de pinturas de ellos, donde se muestra el ojo de ellos diferente al de nosotros. Entonces le brillaban los ojos, hay un brillo en los ojos de ellos. No es nada anormal porque vienen de otro planeta, donde el sol no brilla tan fuerte. Por eso cuando llegaron aquí a la Tierra el sol les molestaba a muchos de ellos. Hasta que se fue adaptando la pupila de ellos al sol de acá, que es más cerca, más fuerte. Según los textos sumerios, entre los que se incluye una asombrosa autobiografía del mismo Ea, ya la leímos esa autobiografía, el libro perdido de Enki. Este nació en los cielos, o sea en Nibiru, y vino a la tierra antes de que hubiera ninguna población o civilización sobre la tierra, claro, porque no existía el terrestre. Esta civilización de la que hablamos, de la que formamos parte, él fue que lo inició con un trabajo genético sobre una criatura que existía aquí y que tal vez existe todavía, que encontró en las estepas de África, ahí donde él estaba viviendo, en el sur-centro de África, centro-sur de África, y manipulando esa criatura, los genes de esa criatura, y colocándole genes Anunnakis de ellos mismos, fue creando el primer trabajador primitivo terrestre, que pensaba, que analizaba, y después llegó entonces el Homo sapiens, por otra manipulación genética que él hace. Por eso dice aquí que todavía no existía población o civilización sobre la tierra, pero existía dentro de la tierra, porque dentro de la tierra hay civilizaciones. Existía debajo de la tierra, porque dentro de la tierra hay civilizaciones. Y en el mar hay tierra, debajo de los océanos hay tierra. Ahora, ¿qué hay debajo de esa tierra del mar? Eso no lo sabemos. Puede ser que hayan civilizaciones. Los que vivimos aquí en esta parte del planeta, en la parte de encima, parece que es la peor parte para vivir. Hay más radiactividad del sol. Los que viven adentro o dentro, que son dos lugares diferentes, entonces viven mejor y parece que son más avanzados a nivel de tecnología que nosotros. ¿Conocían ellos esas civilizaciones? ¿Fueron el origen de esas también? No lo sabemos. Pero está hablando de esta civilización que formamos parte. No existíamos todavía, no nos habían creado. Eso aparece en la Biblia ya, el Dios que crea al ser humano, pero es Enki y su hijo y su media hermana los que crían a nosotros los terrestres. Por eso en la Biblia no se habla en singular, como lo quieren presentar los judíos y los católicos, que existe un Dios. Es falso. En la Biblia no se habla de un Dios. Por eso se dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es plural. Son varias personas actuando. Y son ellos los Anunnaki creando a los terrestres genéticamente. Dice, este nació en los cielos, ella nació en Nibiru, y vino a la tierra antes de que hubiera ninguna población o civilización sobre la tierra. Cuando me acerqué al país, estaba inundado en gran parte, son palabras de él, escribió en su autobiografía que ya leímos, el libro perdido de Enki. Después procede a describir la serie de acciones que emprendió para hacer habitable la tierra. Llenó el río Tigres con frescas aguas dadoras de vida. Nombró a un dios para que supervisara la construcción de canales, para hacer navegables el Tigris y el Éufrates. Descongestionó las tierras pantanosas, llenándolas de peces y haciendo un refugio para aves de todos los tipos, y haciendo crecer allí carrizos, o sea, un tipo de arbusto pequeño, como de bambú pequeño, es un carrizo, que pudieran servir como material de construcción, que todavía se usa en esa región pantanosa del sur de Irak. Las personas que viven ahí hacen balsas y canoas de ese tipo de bambú, y es lo mismo que hacen también las personas que viven allá en el lago Titicaca en Bolivia, con un tipo de bambú que se produce en las aguas del lago, ahí en las orillas también, se crean balsas
que dan para atravesar el mar. Esa tecnología la trajo Enki, se la enseñó a los terrestres a construir balsas de bambú, de esas pequeñas hierbas que crecen cerca de esos pantanos. Por eso dice aquí que pudieran servir como material de construcción. Centrándose después en la tierra seca, Ea decía que fue él quien dirigió el arado y el yugo. Se lo enseñó a los terrestres, el arado y el yugo que se coloca encima de en el pescuezo de los bueyes para arar la tierra, el yugo. Abrió los sagrados surcos, construyó establos para la creación de animales. Levantó rediles. Después el autoadulatorio texto llamado por los expertos Enki y la ordenación del mundo dice que fue este Dios el que trajo a la tierra las artes de la elaboración de ladrillos, de la construcción de moradas y ciudades, de la metalurgia, etc. Él fue el primero que cuando llegó con el grupo de 50 Anunnakis ahí en lo que hoy es el sur de Irak, ahí su nave amerizó, o sea, descendió sobre las aguas del mar. Y inmediatamente comenzó a dar las órdenes a sus compañeros, porque él era el comandante. Usted se encarga de la construcción de ladrillos, usted se encarga de la construcción de armadillas para las aves, de armadillas para los peces en las aguas. Usted se encarga de ver cuáles son los peces que son venenosos, cuáles son los que sirven para la alimentación, igual con las aves también, y con los animales. Fue categorizando todo. Y levantó pequeñas casas ahí, hechas de ladrillos, con esa paja de esos carrizos, de esos bambú, los mezcló para que fueran más fuertes. Y por eso se le atribuye a él todo esos inventos, porque fue el que lo inició cuando llegó. Que todavía no existían los terrestres. Ese trabajo lo hacían los compañeros de él, los Anunnakis. Se le dice dioses porque es un término tardío que ya después de miles de años de estar aquí, que le nacieron nietos a ellos, algunos de esos nietos se declaran dioses y los otros van atrás porque le traen muchos privilegios. O sea, le dicen a los terrestres que son dioses y los terrestres se lo creen. Hasta el día de hoy es el engaño de donde nacen las religiones. Por eso aquí en estos textos se llaman de dioses. Son textos ya posteriores a miles de años de su llegada a la tierra. Centrándose después en la tierra seca, Ea decía que fue él quien abrió los sagrados surcos, construyó establos, levantó rediles, presentándolo como al mayor benefactor de la humanidad, como al Dios que trajo la civilización. Muchos textos lo tienen también por el principal defensor de la humanidad. Él creó al terrestre y lo defendía, como es su obra, mientras que su hermano Enlil hacía todo el esfuerzo para destruir a los terrestres. Enlil no quería saber nada de terrestres. Es la mentalidad del Anunnaki que se siente superior, porque es una raza más avanzada tecnológicamente. Entonces ve al terrestre como menor. Y Enlil tenía esa obsesión de no quería que se crearan los terrestres y después que son creados, como que tiene ese deseo de exterminarlos y hace mucho esfuerzo para exterminarlos, pero no lo consigue. Enki siempre busca una manera de salírsela a los planos de Enlil y salvar a la humanidad para que se siga civilizando y siga profundizándose hasta que al final, para que siga poblando la tierra, hasta que al final entonces Enlil ya desiste de su intención de destruir al terrestre. Después del diluvio percibe que el destino ya trae al terrestre para que sea quien ocupe su planeta, que la tierra es del terrestre y que ellos están aquí de paso y están haciendo la voluntad de alguien superior que los destinó, sin ellos saberlo, a que aportaran aquí para el desarrollo del terrestre, crearan esa raza. Ahí Enlil desiste entonces de querer exterminar. Por eso habla aquí defensor de la humanidad. ¿Defensor delante de quién?
de su hermano Enlil, que buscaba exterminarla. En los consejos de los dioses, en los textos sumerios y acadios sobre el diluvio, donde se deben buscar los orígenes del relato bíblico, lo que se habla en la Biblia es un texto, la Biblia es un libro reciente comparado con textos sumerios o de Akkad, que era una ciudad de Sumeria, de esa región ahí de Mesopotamia. Entonces, en esa región se originan muchos textos antiguos que después de miles de años aparecen en lo que hoy se le llama la Biblia. Entonces, lo de la Biblia es muy reciente comparado con estos textos sumerios, de donde entonces leyendo los textos sumerios uno entiende mejor los textos que están en los libros más antiguos de la Biblia, lo que llama el Antiguo Testamento. Entonces por eso dice que en esos textos acádicos de Akkad, una de las ciudades antiguas de lo que era Sumeria, hay que buscar el origen de esos relatos que aparecen en los libros antiguos de la Biblia. La creación del ser humano, Adán y Eva, el diluvio, el arca de Noé, son textos que ya fueron escritos miles de años antes en esas regiones de Sumeria y que después de miles de años entonces aparecen unos textos llamados, en ese libro llama la Biblia. Son tardíos. Por eso si usted quiere entender esos textos antiguos de la Biblia, es más fácil usted lo entiende leyéndose el libro perdido de Enki, donde aparecen esos textos sumerios antiguos, que son la base de esos textos antiguos de los primeros libros de la Biblia. Se dice que Ea fue el dios que, desafiando la decisión de la asamblea de dioses, permitió escapar del desastre a un seguidor de confianza. ¿A quién? A Ziusudra, que era hijo de él con una terrestre, y que en la Biblia se le llama de Noé. De hecho, los textos sumerios y acadios, que como el Antiguo Testamento se adhieren a la creencia de que un dios o los dioses crearon al hombre, al ser humano, por medio de un acto consciente y deliberado, atribuyen a Ea un papel clave en todo esto. Fue él que inició el proceso. Utilizando los conocimientos genéticos que tenía y se los transmitió a su hijo y a su media hermana, manipularon, como ya les dije, ese ser que existía aquí en África, salvaje, y lo manipularon mezclando los genes de ese ser con sus genes de los Anunnaki, hasta que crearon al ser humano pensante, civilizado, el Adapa. Como científico jefe de los dioses, fue él el que diseñó el método y el proceso por el cual debía ser creado el ser humano, el terrestre, con tal afinidad con la creación o aparición del hombre. No es de sorprender que fuera Ea el que guió a Adapa, el hombre modelo del terrestre civilizado. Esa Adapa fue el primero que él creó. Tuvo relaciones con una de las terrestres que había creado antes y salió ese ser civilizado y le llamó Adapa. Era su hijo y viajó a Nibiru. Adapa. El hombre modelo. Entonces Adapa sirvió como modelo para seguir creando ese ser civilizado ya. La Biblia coloca un Adán que no tiene nada que ver con Adapa, es otro ser, el Adán de la Biblia es el ser que fue creado como trabajador primitivo, pero la Biblia lo confunde, el escritor de la Biblia o el que colocó ese texto ahí se confunde y mezcla el Adapa con Adán, el Adamu, que son diferentes personajes. Y los dos fueron creados por Ea, Enki, su hijo y su media hermana, ambos. Pero el Adán es el ser primitivo, el terrestre primitivo, que no tenía capacidad de crear, de inteligencia, de aprender a leer. Fue creado simplemente para trabajar en las minas, el trabajador primitivo. Y después de miles de años fue degenerando otra vez hacia ese ser salvaje, del cual fue sacado genéticamente. Creó muchos pelos como su antecesor y se puso más salvaje, regredió. Entonces Enki con su hijo y su hermana dan otro paso. Mezclan sus propios genes y Enki llega a tener relaciones él mismo directamente con una de esas mujeres
y ahí nace entonces el ser civilizado, que él le pondrá por nombre el Adapa. Con tal afinidad con la creación o aparición del hombre, no es de sorprender que fuera Ea el que guió a Adapa, el hombre modelo del ser civilizado, del terrestre civilizado, el Homo sapiens, que somos nosotros, creado por la sabiduría de Ea a la morada de Anu. Fue Ea que lo instruyó cómo debía comportarse para cuando llegase al planeta Nibiru, la morada de su padre Anu. Qué tenía que hacer, qué tenía que decir, cómo tenía que comportarse. A la morada de Anu en los cielos, el planeta Nibiru, desafiando la determinación de los dioses de negarle la vida eterna a la humanidad. Se puso Ea del lado del hombre simplemente porque tuvo que ver con su creación o hubo algún otro motivo más subjetivo. Y esa pregunta se la hace Zecharia Sitchin. A menudo, a medida que exploremos los textos, nos encontraremos con que los constantes desafíos de Ea, tanto en temas humanos como divinos, tenían como objetivo principal el frustrar las decisiones o los planes que emanaban de su medio hermano Enlil. Fue una guerra eterna entre esos dos señores. Desde Nibiru ya venían con ese conflicto entre los dos, conflicto de poder. ¿Quién hereda el poder en Nibiru? Ea, que es el primogénito, Enlil, que le correspondía el trono por la ley que cambiaron en Nibiru del heredero al trono. Al principio en Nibiru se decía que el heredero al trono era el primogénito. Entonces le correspondía a Ea, según esa ley. El primogénito de Anu, rey de Nibiru, pero después apareció una mujer que era media hermana de uno de los reyes de Nibiru y decidió ella, caprichosamente, que el hijo de ella era el heredero. Porque ella argumentó que ella tenía, sanguíneamente era más cercana a su esposo que cualquier otra de las mujeres con las que había tenido hijos primero. Entonces, siendo media hermana y siendo consanguíneamente más cercana al rey, ella decidió que le correspondía el heredar el trono a su hijo y no al hijo primogénito de la concubina, como decimos acá. Y desde allá viene ese. Entonces Enlil era hijo de la esposa oficial de Anu, aunque Enki era hijo de una concubina, y entonces siendo el primogénito perdió el derecho a la sucesión del trono en lugar de Enlil. Y de allá viene ese conflicto entre ambos y continúa aquí en la tierra. Se amplía aquí en la tierra, se profundiza, porque Enki llegó primero que Enlil y era el jefe aquí del comando, y después Anu llega aquí y decide entregarle el comando a Enlil y designa a Enki para que se encargue de la región donde se extraía el oro, que era el centro-sur de África. Lo saca del comando del Edín, de la Mesopotamia, y se le entrega esa región a Enlil. Y lo nombra jefe del comando en el planeta Tierra aquí. Y a Enki lo designa en segundo lugar para que se encargue de la extracción del oro. Eso hizo llorar a Enki. Y así cerró el conflicto entre él y Enlil por el poder. Y entonces fue una lucha que se extendió a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. La lucha entre esos dos clanes por el poder. Clanes de Enlil y clanes de Enki. Por eso Enki siempre se afanaba por sacarle el pie a los planes de contradecir las decisiones de Enlil, que aunque era jefe del comando. Y siempre como una serpiente sabia, experta, se le salía a los planes de Enlil y terminaba haciendo lo que él quería, con la astucia de la serpiente. Por eso a él se le representa a veces como con el símbolo de la serpiente, un animal muy sabio. Porque se le sale a los planes de Enlil, se le salía siempre. Enlil decía una cosa y Enki estaba de acuerdo, pero por otro lado hacía lo contrario, intentando no violar el mandato de Enlil. Le sacaba la vuelta como la serpiente y terminaba realizando sus planes. Por ejemplo, Enlil decidió que con el diluvio iban a ser exterminados todos los terrestres y que no se le dijera nada a los terrestres. Y Enki, que fue el creador del terrestre, entonces le saca la vuelta como la serpiente, sin quebrar el juramento que hizo de silencio, como hicieron todos. Guardemos silencio para que el diluvio arrase a los terrestres y los mate a todos. No le digamos que está llegando.
Y Enki busca una manera como una serpiente de avisarle a algunos terrestres que el diluvio está llegando. Y así consigue salvar una parte de la humanidad que hará que se extienda de nuevo la humanidad en el planeta, por ese resto que salvó Enki. Por eso dice que el gran defensor de la humanidad, frente a su hermano Enlil. Los archivos están repletos de alusiones a los abrasadores celos que sentía Ea por su hermano Enlil. ¿Y qué sucedió en Nibiru también? Que acirró el pleito entre ellos dos. Que una media hermana de los dos estaba prometida para casarse con Ea, con Enki, allá en Nibiru, una media hermana de su hermano, de él y de su hermano Enlil. O sea, ella también era hija de Anu, los tres eran hijos de Anu, y Anu se la prometió a Ea para que se casara con él. Pero aquella mujer se apasionó por Enlil. La pasión de ella era su otro medio hermano Enlil y no Enki. Y terminó relacionándose sexualmente con Enlil, siendo prometida de Enki, y nació un hijo. Y Anu se molestó y la condenó, entonces la castigó diciéndole, usted no se va a casar nunca. Y nunca se casó. Vino aquí a la tierra y estaban los tres aquí, pero nunca se casó. Tuvo hijos con los dos, pero no se casó con ninguno. Esa es la niña Arsag o Ninmah, que llegó aquí con un grupo de mujeres Anunnaki que se dedicaron a la medicina, a cuidar la salud de los Anunnaki que trabajaban en las minas. Por eso, de ahí viene el conflicto entre Ea y Enki, desde allá de su planeta, entre Ea y Enki no, porque es el mismo, entre Ea y su hermano Enlil, Enki y Enlil. Entonces Secharia Sitchin se hace la pregunta, ¿se puso Ea del lado del ser humano terrestre simplemente porque tuvo que ver con su creación, porque él fue lo que ayudó a crearlo? ¿O hubo algún otro motivo más subjetivo? A medida que exploremos los textos, dice Secharia Sitchin, nos encontraremos con que los constantes desafíos de Ea, tanto en temas humanos como divinos, tenían como objetivo principal el frustrar las decisiones o los planes que emanaban de Enlil. O sea, él hacía todo lo posible para echarle a perder los planes de Enlil, porque ya tenían esa confrontación que viene desde allá de su planeta. Los archivos están repletos de alusiones a los abrasadores celos que sentía Ea por su hermano Enlil. De hecho, el otro nombre de Ea, y quizás el primero, era Enki, señor de la tierra. Ki, ellos le llamaban Ki al planeta Tierra. Entonces cuando Ea llega aquí, toma el título de Enki, señor de la tierra. Y los textos que hablan del reparto del mundo entre los tres dioses sugieren que Ea perdió el dominio de la tierra en favor de su hermano Enlil. Ya se lo dije, perdió el comando. Anu decidió entregarle el comando a su hijo Enlil, lo trajo aquí, y a ella se le asignó África, que se encargara ya de la extracción del oro, pero ya no era el jefe aquí, el comando. Ese poder se le entregó a Enlil. Entonces ella quedó como en segundo lugar, un segundón, nunca aceptó eso. Los archivos, dice, están repletos. De hecho, el otro nombre de Ea, y quizás el primero, era Enki, señor de la tierra, y los textos que hablan del reparto del mundo entre los tres dioses sugieren que Ea perdió el dominio de la tierra en favor de su hermano Enlil, por el simple método de echarlo a suerte. Llegó Anu para resolver el conflicto que había entre Ea y Enlil. Ya casi estaban yéndose a la guerra en los dos. Y Anu tuvo que hacer un viaje urgente aquí para resolver el conflicto. Y manipulando los, como decimos hoy, los dados o las monedas que lanzaba al aire. Dejó a Enlil en el comando y a ella lo destituyó y lo mandó a África ya a encargarse de los minerales. Y ella lloró porque ella fue consciente de que hubo una manipulación para Anu realizar lo que él quería. Y volvió a Nibiru y pensó que había solucionado los problemas y los conflictos, pero no lo solucionó.
continuaron hasta el final. El conflicto entre los hermanos se extendió a los hijos, se extendió a los nietos, se extendió a los bisnietos. No acabó esa lucha entre esos dos clanes. Dice aquí que ella perdió el dominio de la tierra en favor de su hermano Enlil por el simple método de echarlo a suerte. Los dioses, dice un texto, los dioses habían estrechado las manos, habían repartido suertes y habían hecho las divisiones. Entonces Anu subió al cielo. A Enlil la tierra se le sometió. El señor del comando aquí se le entregó. Los mares rodeados como con un lazo se le dieron a Enki, el príncipe de la tierra. Le quitaron el comando a Enki. Aquí él nunca perdonó eso. Aún con la amargura que pudo sentir Ea o Enki con aquel reparto, parece que esto no hacía más que alimentar un resentimiento mucho más profundo. La razón no nos la da el mismo Enki en su autobiografía. Ya lo leímos, el libro perdido de Enki. Era él y no Enlil el primogénito, según afirma Enki. Era él, por tanto, y no Enlil el que debía ser heredero de Anu en el trono de Nibiru. Mi padre, el rey del universo, me puso delante en el universo. Yo soy la semilla fértil, engendrada por el gran toro salvaje, se está refiriendo a su padre Anu. Yo soy el hijo primogénito de Anu. Yo soy el gran hermano de los dioses. Yo soy el que nació como primer hijo del divino Anu. O sea, él está diciendo a mí como primogénito era que me correspondía el heredar el trono de Nibiru y no a Enlil. Entonces ese problema viene desde allá. Si damos por supuesto que los códigos legales que regían la vida de los mortales en el antiguo Oriente Próximo fueron dados por los dioses, los Anunnaki fue que dieron eso realmente. Códigos legales, códigos de leyes. Ellos les enseñaron a los terrestres todo eso. Tendremos que convenir en que las leyes sociales y familiares que se aplicaban a los hombres era una copia de aquellas otras que se aplicaban entre los dioses. Ese sistema de leyes ya lo trajeron ellos desde Nibiru. El reinado vino de Nibiru, porque el sistema de rey viene de allá. O sea, la monarquía que llamamos acá, la trajeron y la implantaron aquí. Nombraron a terrestres reyes. Entonces todo fue como a imagen y semejanza de ellos, no solamente en lo físico, como dice la Biblia, a nuestra imagen y semejanza, sino en las estructuras sociales, jurídicas. Todo lo copiaron de allá y lo implantaron acá. Por eso dice ese Charya Sitchin, eran una copia de aquellas otras que se aplicaban entre los dioses. Desde allá viene, desde Nibiru. Archivos judiciales y familiares encontrados en sitios como Mari, son ciudades antiguas desenterradas ahí en lo que es Mesopotamia. Mari, que era una gran ciudad, Nusi, otra ciudad desenterrada, confirman que las costumbres y las leyes bíblicas por las cuales se guiaban los patriarcas hebreos eran las mismas leyes a las que se sometían reyes y nobles por todo el Oriente Próximo. Eran las leyes de los Anunnaki. Fueron ellos que las trajeron acá. Los problemas de sucesión que los patriarcas tuvieron que afrontar son, por tanto, sumamente esclarecedores. Abraham, privado de sucesión por la aparente esterilidad de su esposa Sara, tuvo un primogénito con su criada. Esto aparece en el libro del Génesis, en la Biblia. Sin embargo, este hijo, llamado Ismael, hijo de la criada de Enki, la esposa lo dejó tener hijo con la criada porque la esposa no podía darle un hijo. Ismael fue excluido de la sucesión patriarcal, aun siendo el primogénito. Tan pronto como Sara le dio a Abraham un hijo. Entonces Sara al principio era estéril, no puede tener hijo, y le dijo a Abraham, ten relaciones sexuales con mi servidora aquí, mi esclava, Agar, y de ahí de ese relacionamiento sexual nació Ismael, un hijo, que fue entonces el primero de Abraham, pero no era hijo de Sara, que era la esposa oficial de Abraham, su media hermana también. Sara es la media hermana de Abraham. Lo dice él mismo cuando fue a Egipto, y el faraón allá estaba
echándole mano a Sara. Y después le dice, ¿por qué tú no me dijiste que era tu hermana? Y Abraham le dice, ella es hija de mi padre, pero no era de la madre. Entonces era la media hermana, o sea, siguiendo las costumbres que le enseñaron los Anunnaki de casarse con sus hermanos, sus medias hermanas, para heredar el poder, la herencia, dentro de la familia. Por eso el hijo de Sara, después que nace, destrona a Ismael y lo expulsan de la casa y se va al desierto Ismael. Porque nació ¿quién? Isaac, el hijo de Sara y Abraham. Entonces el que toma el poder, a ese que le toca la herencia del padre de Abraham. Ismael, aunque era el primogénito, es desterrado entonces. Ven, se reproduce entre los terrestres los mismos esquemas que trajeron los Anunnaki de su planeta. Y es el drama de Enki y Enlil. Enki, siendo el primogénito, pierde el derecho a tener el poder en nombre de Enlil, que es el hijo de la esposa oficial y de la media hermana de Anu, en Nibiru. Entonces sigue diciendo aquí, hablando de Ismael, fue excluido de la sucesión patriarcal tan pronto como a Sara le dio a Abraham un hijo llamado Isaac. Patriarca Isaac en la Biblia, en el Antiguo Testamento. La esposa de Isaac, Rebeca, quedó embarazada de gemelos. Técnicamente el primero en nacer fue Esaú, un sujeto rudo y de cabello rojizo. Después, agarrando el talón de Esaú, salió Jacob, más refinado y preferido por Rebeca. Cuando Isaac, anciano y medio ciego, estaba a punto de anunciar su testamento, Rebeca utilizó un ardid para que la bendición de la sucesión recayera sobre Jacob en vez de sobre Esaú, que era el primogénito. ¿Ves? Siguen los problemas heredados de esa costumbre de los Anunnaki que trajeron acá. Y Rebeca, uno se pregunta a veces, Esaú y Jacob no serían razas, en lugar de personajes concretos, individuales, quiero decir. Entonces dice, Rebeca, de la misma madre, y no hacen tan diferentes. Después dice que Esaú nació en segundo lugar, pero entonces agarró el poder él, la herencia. La madre lo ayudó. Y es lo mismo que sucedió en Nibiru. Como le dije, aquella reina madre de uno de hijo del rey, que no era el primogénito, ya lo había tenido el primogénito con una concubina. Aquella madre toma a su hijo y dice, tú vas a ser el heredero, porque yo soy más cercana a nivel de relación sanguínea con tu padre. Yo soy la media hermana del rey, entonces a ti te corresponde. Y esa reina sacó ese capricho y realmente le quitó el poder al primogénito que era hijo de una concubina. Y es lo mismo que hace Rebeca con Isaac y Jacob. Con Esaú y Jacob. Le engaña para que ese hijo preferido de ella sea el heredero y no Esaú. Dice más refinado y preferido por Rebeca. Cuando Isaac, anciano y medio ciego, estaba a punto de anunciar su testamento, eso ya aparece en el Génesis, Rebeca utilizó un ardid para que la bendición de la sucesión recayera sobre Jacob en vez de sobre Esaú. Esaú tenía mucho pelo, mucho vello, y parece que Jacob era más lampiño. Por eso dice, se está diciendo aquí, más refinado. Extraño, ¿no? Y entonces Rebeca dice que le coloca un pedazo de piel de oveja en los brazos a Jacob para cuando Isaac está medio ciego casi, ya no ve nada, tocara, sintiera que era la piel de Esaú. Y el pobre viejo dice, es la voz de Esaú, pero la piel es de Jacob. Y cae en el engaño. ¿Será que no quiso caer? Porque ¿cómo que uno va a tener la voz de uno y la piel de otro? Pues así sucedió, dice el relato bíblico, ¿no? Y la bendición cayó entonces, o sea, la herencia le correspondió a Jacob.
Y ahí vino la enemistad de los dos hermanos. Entonces Jacob tuvo que huir inmediatamente porque Saúl lo estaba buscando para matarlo, porque le quitó la herencia. Después se encuentran, después de mucho correr por el desierto, Jacob y esconderse, y Saúl lo encuentra y termina perdonándolo. Por último, los problemas sucesorios de Jacob vinieron como resultado de que, aunque éste sirvió a Labán durante 20 años para conseguir la mano de Raquel, Labán le obligó a casarse primero con la hermana mayor de Raquel, Lía. Y fue esta la que le dio a Jacob su primer hijo, llamado Rubén. Y tuvo más hijos con ella, además de una hija, y con 2 concubinas. Fíjense la estructura familiar que nos quiere meter la religión en la cabeza, ¿no? Un esposo de una mujer y los hijos, eso es lo que se llama familia. Ya en los textos antiguos se dice que eso nunca fue así. ¿Sí? Abraham tenía concubinas, que la misma mujer se la aceptaba y le decía, relaciónate sexualmente con ella para que te dijo, porque yo no te puedo dar. Y vivía en la misma casa. Y se sigue esa costumbre, ¿no? Rebeca también. Y Jacob también repite lo mismo, ¿no? El tío Labán le da a Raquel y después le entrega a la otra que es Lía. Y las dos son mujeres tienen hijos con Jacob. Y esa es la familia. No hay nada que lo condene diciéndole estás maldito porque tienes 2 mujeres en la misma casa, porque te has casado 2 veces. Esa estupidez la inventan los católicos que vienen aquí a América y traen esa estructura europea. Y los judíos ya practicaban también, entre el maometismo se practica la poligamia, ¿no? Y ya le meten en la cabeza los católicos aquí a la gente, van a las comunidades del interior, encuentran un hombre que tiene 2 mujeres y viven tranquilas las 2, trabajando en la tierra y toda la familia. Y llega el padre loco y le dice, usted está en pecado, usted es un desgraciado, está en desgracia, no tiene la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque usted tiene 2 mujeres, eso es prohibido. Dios no quiere eso. Esos son los paganos que no creen en Dios que hacen eso. Los musulmanes creen en Dios también y lo hacen, ¿no? Pero para los católicos son paganos, ¿no? O sea, si usted quiere hacer una cosa, salvarse del infierno, es solo cambiar de religión. Una que dice que el infierno no existe y otra que dice que existe. Entonces usted se cambia y ya se salvó de esa cosa. Se va a la que no cree en el infierno. Eso le da un salto, ¿no? De una iglesia a otra. ¿Ven la locura de las religiones? Usted está en una religión que cree que el pedacito de pan que se da en las misas es el cuerpo de Cristo. Y usted no cree en eso. Váyase a otra que no cree en eso y sigue la misma religión y el mismo Dios. Pronto, y acabó. Esa es la locura que traen la religión en la cabeza de las personas. Entonces dice que también a Jacob le pasó lo mismo, ¿no? Labán, que era su tío, hermano de Rebeca, le entrega a Jacob a su hija Raquel para que se case. Pero después le entrega también a Lía, lo engaña. Le obligó a casarse primero con la hermana mayor de Raquel, que era Lía. Y fue esta la que le dio a Jacob su primer hijo Rubén, y tuvo más hijos con ella, además de una hija. Y con 2 concubinas también tuvo hijos. Y tuvo más hijos. Sin embargo, cuando por fin Raquel le dio su propio primogénito a José, cuando Raquel le dio su propio primogénito llamado José, entonces se convirtió en el preferido de Jacob. Y ahí se acirra la división entre los hermanos. Los hermanos se molestaron y desterraron a José, lo vendieron como esclavo a unos comerciantes egipcios, dice el texto del Génesis, en el Génesis aparece eso, ¿no? El José que lo vendieron y se fue a Egipto y ella se convirtió en un gran jefe. Entonces la estructura familiar que uno tiene, uno no puede asumirla y caer en el cuento ese de que nos meten las religiones en la cabeza, que Dios quiere que usted tenga una mujer y su familia en su casa y que el Padre los bendiga pronto y acabó. Eso es la estructura familiar que Dios quiere.
Si usted no es así, usted es maldito, usted está fuera de la gracia, un desgraciado. Y la gente asume eso como que Dios que lo manda. Es ridículo, eso no tiene nada que ver con Dios. Son las instituciones religiosas que inventan esas cosas y se las plantan encima eternamente a los que se dejan llevar por esas creencias de esa religión. Y eso hasta los martiriza, pero no son capaces de librarse de esa influencia y mueren así en ese infierno, ¿no? Y mandan a la otra mujer que tenían, vete de aquí porque el Padre dice que eso es pecado y que me va a caer una desgracia encima si tú sigues aquí. Y expulsan a la otra mujer. Y se queda una. ¿Y qué hace el padre para ayudar a esa otra que se fue? Nada, no le importa. Ni le importa que se muera de hambre y no hizo tampoco. Esos locos son así. Y la gente sigue atrás, haciéndole caso. Y sigue diciendo aquí entonces que ese José se convirtió en el preferido de Jacob, porque fue el primero que le nació de su primera mujer. La segunda que se le dio, que era Lía, los hijos de ella no tenían derecho, entonces, como que no tenían derecho. Ya hoy se ha avanzado. Años atrás no se reconocía, el padre no reconocía a los hijos de otras mujeres fuera del matrimonio. Se les nombraba como hijos ilegítimos. Y a los que nacían del matrimonio se les ponía el título de legítimos, y los otros eran hijos naturales, no se sabe qué. Ya en muchos países ha superado esa estupidez, esas leyes antiguas, y los hijos que no son de la mujer oficial tienen el mismo derecho que los otros, a tener el apellido del padre y a heredar la riqueza del padre, en caso de que la tenga. Ya se ha avanzado. Ese salvajismo lo trajeron los locos frailes de España y de Portugal. Entonces esa cantidad de hijos eran desahuciados o dejados a su suerte y los frailes esos locos no hacían ni un mínimo esfuerzo para ayudarlos, porque a ellos no le importaba, le importaba que la gente se tragara esa doctrina y la tuviera como lo máximo en su vida y se guiara por ahí. Eso es lo que le importaba. Y sigue diciendo entonces en la lectura que a la vista de tales costumbres y leyes de sucesión uno puede comprender las conflictivas relaciones entre Lil y Ea, Enlil. Enlil, según todos los archivos, hijo de Anu y de su consorte oficial, llamada Antu, era el primogénito legal, según las leyes que se cambiaron allá en Nibiru. De la primogenitura se cambió a la ley de la simiente, o sea, la que era media hermana del rey era la que el hijo de ese era que heredaba el poder y el primogénito se quedaba en segundo lugar. Y los descendientes de ese hijo legal heredaban el poder. Entonces los descendientes del primogénito tampoco tenían oportunidad de un día de ascender al poder, solo con un golpe de estado. Y eso creaba conflicto. Y viene de allá de Nibiru y se implanta aquí también. Dice Enlil, según todos los archivos, hijo de Anu y de su consorte oficial llamada Antu. Como ya vimos en el libro perdido de Enki, esa mujer visitó la tierra con su esposo Anu. Vinieron aquí una visita de estado los dos. Y descubrieron aquí que Enlil estaba más viejo que el papá y la mamá. Cuando Anu y Antu, como viene en el libro perdido de Enki, llegan aquí a la tierra en visita, descubren y lloran cuando ven que su hijo Enlil estaba más viejo que ellos dos. Porque el ciclo vital de este planeta aquí lo afectó. Es más rápido que el de Nibiru. La gente de Nibiru envejece mucho más lento que nosotros. Tiene otro ciclo de vida, otro ciclo vital. Y a Enlil le afectó el ciclo vital, como a todos los otros Anunnaki que vinieron aquí, le afectó el ciclo vital que traían desde Nibiru. Se lo acortó. Por eso los padres de Enlil, Anu y Antu, cuando llegaron aquí, Enlil parecía el padre de ellos, o el abuelo de ellos. Había avanzado en edad mucho, por el ritmo más rápido del ciclo de vida de este planeta aquí. Y entonces sigue diciendo que Antu Enlil era hijo de Anu y de Antu, su consorte oficial.
era el primogénito legal, según la ley que existía. Pero el angustioso lamento de Enki, diciendo, yo soy la semilla fértil, yo soy el primogénito de Anu, debió ser una declaración de hecho. Quizás era hijo de Anu, pero de otra diosa que fuera una concubina. Y era así, ya lo leímos en el libro perdido de Enki. Entonces esta pregunta que se hace Charia Sitchin, para nosotros que ya leímos el libro perdido de Enki, ya no tiene ninguna sorpresa. Ahora, para el que no leyó el libro perdido de Enki, no vio los vídeos anteriores, donde leemos ese libro en primer lugar, estas cosas le van a resultar un poco sorpresivas, pero a los otros que ya vieron los vídeos del libro perdido de Enki no les resulta nada extraño estas cosas. Y las preguntas tampoco ya pierden el sentido ya, porque ya lo sabemos. Quizá era hijo de Anu, pero de otra diosa que fuera una concubina. Enki era así mismo. El relato de Isaac e Ismael o la historia de Esaú y Jacob pudieron tener un paralelismo previo en la morada celestial. Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Qué es la morada celestial? El planeta Nibiru. Ya eso vino desde allá. Se cambió la ley de la primogenitura por la ley de la simiente. Por eso dice aquí, pudieron tener un paralelismo, esas actitudes aquí de quien hereda el poder, con lo que sucedía en la morada celestial, la morada de los llamados dioses, que es el planeta Nibiru. Aunque Enki parece haber aceptado las prerrogativas sucesorias de Enlil, algunos expertos ven las evidencias suficientes como para mostrar una insistente lucha por el poder entre los dos dioses. Samuel Noah Kramer, el que escribió el libro aquí, que escribió este libro, la historia se inicia en Sumeria, según el punto de vista de él, que otras personas los contradicen, como esta aquí, como esta mujer que ha investigado, se va más profunda que Samuel Noah Kramer, es estadounidense, esta ecuatoriana, llega más profundo que él y descubre cosas distintas a lo que él plantea. Una historiadora científica esta mujer, Ruth Amaryllis Sotomayor. Busquen sus libros, está en YouTube con muchos vídeos. Todavía reside en España, ecuatoriana. Entonces Noah Kramer es que plantea esa tesis de que todo se inició en Sumeria. No era así. Pero estos escritores europeos siguen atrás de este señor estadounidense. Le dista el camino. Según Noah Kramer, dice Zecharia Sitchin, tituló uno de los antiguos textos como Enki y su complejo de inferioridad. ¿Ve? Noah Kramer halla que es un complejo de inferioridad de Enki, lo que es un problema que viene desde Nibiru, de herencia, de lucha por el poder, de una mujer, una reina caprichosa que se sacó esa ley de la simiente, de la manga, y dijo, no, yo soy la esposa del rey, y yo soy media hermana de él, y mi hijo que tiene derecho al trono. Y el rey aprobó y decretó que era así, la apoyó. Y entonces el primogénito, que era hijo de una concubina, quedó en segundo lugar y comenzó el problema, porque el rey apoyó a esa mujer, el capricho de ella. Y ahí se inicia lo que ya les dije que se llama la ley de la simiente. Entonces el primogénito ya no es el querer el poder por el capricho de esa reina. Ahora es el hijo de la media hermana, esposa del rey, es el que elige el poder, el trono en Nibiru. Y eso era lo que era Enlil, hijo de la mujer legal. Y Enki era hijo de una concubina, aunque era el primogénito, no lo apartaron de la herencia del poder en Nibiru. Y dice que Noah Kramer tituló uno de los antiguos textos como Enki y su complejo de inferioridad. Ve, cuando yo les dije muchas veces que cuando estos escritores estadounidenses y europeos no entienden una cosa, se inventan unas payasadas intelectuales. Vea el nombre que le pone Noah Kramer a estos textos que le encontró en tablillas. Dice Enki su complejo de inferioridad. Porque no se había leído de los textos antes que logra descubrirse Zecharia Sitchin y leerlos, interpretarlos. Que la historia viene desde allá. Que no es complejo, es una lucha de poder que viene desde allá. Se cometió una injusticia por el capricho de una reina. No tiene nada que ver con complejo de inferioridad.
Este Noah Kramer es que se inventa esas cosas, de que el complejo de inferioridad de Enki, que nada. Es porque no sabía lo que venía atrás, no había leído otras tablillas. Entonces le coloca ese epíteto, complejo de inferioridad. Y los europeos sufren de eso, y los estadounidenses, que tienen ese origen europeo también, la misma gente, de estar colocándole nombre a cosas que no saben. En lugar de decir no sé, se inventan cosas, y otros más burros que ellos siguen atrás de ellos. Dice el complejo de inferioridad de Enki, no es nada de eso. Como veremos más adelante, varios relatos bíblicos, el de Eva y la serpiente en el jardín del Edén, o el del diluvio, llevan implícitos en sus versiones originales sumerias, las versiones originales sumerias. Entonces el texto bíblico no es el original, es que habla de Adán y Eva, de la creación de Adán y Eva, de la serpiente, del jardín, del diluvio. Esos no son los textos originales que están en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Los textos originales son sumerios. Como veremos más adelante, varios relatos bíblicos, el de Eva y la serpiente, por ejemplo, en el jardín del Edén, o el del diluvio, llevan implícitos en sus versiones originales sumerias los desafíos de Enki a los edictos de su hermano. Parece que en un momento determinado Enki decidió que su lucha por el trono divino no tenía sentido, perdió la esperanza de conseguir la herencia al reino de Nibiru. Ya no tenía esperanza, porque Enlil era el hijo legal y entonces por esa nueva ley de la simiente ya Enki no tenía posibilidades. Parece que en un momento determinado Enki decidió que su lucha por el trono divino no tenía sentido. Recuerden que si Enki hubiese tenido un hijo con aquella media hermana, la hija de Anu, hija de su padre Anu, Niñar-Sa o Ninmah, ese hijo de Enki hubiese sido el heredero al trono, porque era hijo de su media hermana. La ley de la simiente. Pero él nunca pudo tener hijo con su media hermana, porque ella se relacionó sexualmente con Enlil y le dio un hijo. Y ese es el hijo el que tiene derecho al trono después de Enlil, que es hijo también de la media hermana de Enlil, como Antu, la esposa de Enlil, la madre de Enlil, es media hermana de Anu. Y entonces el hijo de Enlil es con su media hermana, Niñar-Sa, que era prometida de Enki, tiene derecho al trono. Por eso Enki hace tanto esfuerzo por tener un hijo de su media hermana, para que sea heredera al trono, y no lo consigue. Siempre tiene hembras que no heredaban el trono. Parece que en un momento determinado Enki decidió que su lucha por el trono divino no tenía sentido y puso todo su empeño en hacer que fuera un hijo suyo, en vez de un hijo de Enlil, el sucesor de la tercera generación. Enki y Enlil son la segunda generación. Los hijos de ellos dos son la tercera generación. Y esto pretendía lograrlo al menos en un principio con la ayuda de su media hermana Niñor-Sa, dama de la cabeza de la montaña, porque su residencia estaba en una montaña por ahí, lo que hoy es el Sinaí. Ella también era hija de Anu, pero evidentemente no de Antu, la esposa de Anu. Y ahí radica otra norma de la sucesión. Los estudiosos se han estado preguntando durante los últimos años por qué tanto Abraham como Isaac daban cuenta del hecho de que sus respectivas esposas eran también sus hermanas o media hermanas. Una afirmación que provoca una enorme confusión, dada la prohibición bíblica de mantener relaciones sexuales con una hermana. Pero estaba el hecho ahí. Se relacionaban con su media hermana, Isaac, y su padre Abraham también. Entonces, una contradicción, una norma que prohíbe. ¿Por qué? Porque esa norma es tardía. El hecho concreto de los patriarcas Abraham y Isaac ya era anterior a esa norma.
Pero a medida que se iban desenterrando documentos legales en Mari y en Nuzi, esas dos ciudades, fue quedando claro que un hombre sí que podía casarse con una hermanastra. Encontraron documentos en las tablillas donde sí se justificaba y se veía que podía casarse con su media hermana. Era una práctica antigua. Y lo que es más, a la hora de tomar en consideración a los hijos de todas las esposas, el hijo nacido de tal esposa, al tener un 50% más de simiente pura que el hijo de una esposa sin parentesco, o sea, de la concubina, era el heredero legal, tanto si era el primogénito como si no lo era. Copiaron de Nibiru, se implantó lo de Nibiru acá. Y esto fue, por cierto, lo que llevó en la ciudad de Mari y en Nuzi a la práctica de adoptar a la esposa preferida como hermana, con el fin de hacer de su hijo el heredero legal indiscutible. Vamos a hacer una parada por aquí, señores. Después continuamos hablando de Ea o Enki, que es el segundo gran dios o el tercer gran dios del panteón. El tercer gran dios del panteón sumerio, Anu, Enlil y Enki. Estamos con Enki. No hemos terminado, entonces en la próxima lectura terminamos o intentamos terminar esta parte donde se habla de ese tercer gran dios de Dios, entre comillas, del panteón sumerio, como dice Sicharya Sitchin. Gracias a todos los que nos ven y hasta la próxima.